Ok, la plática que vamos a tener hoy es de poseedores precarios a legítimos propietarios. Es un estudio de derecho y economía respecto a la propiedad rural en Guatemala. Ok, yo creo que lo primero que hay que preguntarse es, ¿ser poseedor es lo mismo que ser propietario? Aquí está este micrófono, ¿a quién le pertenece? ¿Alguien sabe de quién es este micrófono? De la USAC. ¿Qué pasa si yo me lo meto en la solapa y salgo por esa puerta? ¿Quién? ¿Será que va a venir el decano Velázquez a decirme, Hugo, no te lleves el micrófono? ¿Será que algo me impide llegar a mi carro y llevarme el micrófono? ¿Será que la simple posesión de este micrófono me hace propietario de él? Ok, lo que se están dando cuenta ustedes entonces es que hacen falta otro tipo de instituciones, como los que hablaba el profesor Benson, formales e informales, que garanticen que el quien reclame la propiedad de algo puede ejercer el derecho de propiedad sobre lo que reclama. De esa cuenta partimos nosotros con la pregunta, dices, de si ser poseedor es lo mismo que ser propietario. Porque desafortunadamente cuando uno analiza la realidad guatemalteca, uno se da cuenta que mucha gente tiene posesión de las cosas, pero no tiene derecho de propiedad de las cosas. Pregúntenle a la señora que está a la salida del edificio, ella posee el lugar donde vende, pero no es dueño del espacio donde está. Y de esa cuenta, la pregunta que uno debiera hacerse en torno a Guatemala es, ¿son eficientes las instituciones legales que garantizan los derechos de propiedad? ¿Cuál es la diferencia en que yo me trate de llevar esto y me trate de llevar un carro? ¿Por qué esto potencialmente sí me lo podría llevar y un carro a lo mejor no? Porque el carro es un bien que se registra, mientras que el micrófono no está registrado. Creo que habló un abogado. El carro es un bien que se registra y además es un bien que se registra y que el registro lo ponemos enfrente del carro para que todo el mundo lo mire, que se llama la placa. Esto, o lo que era, no tiene nada, nadie lo reclama. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de instituciones necesitamos nosotros tener para defender lo que es nuestro? Y de esa cuenta, la gran pregunta es, ¿qué hace falta reformar? ¿Será que yo soy dueño de mi casa porque estoy en mi casa? ¿Será que yo soy dueño de la tierra en la cual está mi casa porque simplemente tengo 20 años de estar ahí? ¿Será que el registro, será que el título, será que eso vale? Y si vale, ¿cuánto vale? Ahora, ¿por qué es importante la propiedad? Y aquí voy a ir muy rápido, ustedes conocen la mayoría de esto. La propiedad es importante primero porque la propiedad nos da el derecho o facultad de hacer uso de algo. Pero no simplemente es hacer uso, es cambiar, intercambiar, combinar, usar. O sea, la propiedad me da la potestad de poder hacer algo siempre y cuando no pase sobre los derechos de los demás. Sin estarle pidiendo permiso a los demás, yo soy libre de hacer lo que quiera con lo que yo poseo. ¿Por qué es importante? Es importante porque alinea los incentivos. ¿Sí? Alinear los incentivos significa voy a cuidar lo que es mío, voy a evitar, no me van a permitir que yo dañe lo que es de los demás, no voy a acabarme los recursos, porque si me acabo los recursos, quien compromete su futuro, quien se pone en peligro, soy yo mismo. Permite el ahorro, en el sentido de que yo ahorro, sacrifico mi consumo hoy, porque sé o tengo la expectativa de que mañana voy a poder gozar de los bienes que hoy sacrifiqué, que hoy no consumí. Entonces la propiedad es una institución muy importante, no solo para que funcione el sistema económico en lo que es la producción, sino también para que funcione lo que es el ahorro, para que funcione lo que es la inversión y básicamente para que la gente duerma tranquila. Lo que es mío, yo lo cuido, no me lo pueden quitar y no tengo que estar con perros o con una escopeta defendiendo lo que es mío en cada momento. Ok, hay un concepto central en lo que es la propiedad que es la certeza. Ahora, cuando definimos certeza se puede definir de dos maneras. Si uno define certeza desde el ámbito jurídico, uno tiene que decir que es la garantía de que las instituciones legales, el registro, la policía, defenderán la propiedad de los bienes adquiridos frente a abusos y reclamos de terceros. Es muy importante que no dije una palabra que tienen que darse cuenta, es bienes adquiridos legítimamente, porque el micrófono que no sé dónde quedó, cuando salga yo allá afuera, no puedo pretender que el sistema legal me defienda en el momento que me lo roben. Decir es que me robaron el micrófono. Señor, pero robaron el micrófono pero no era suyo. En todo caso, yo voy a defender al legítimo propietario. La certeza legal, entonces, es cuánto puedo creer yo que el sistema legal, cortes, policía, títulos,
sistemas de registro van a defender lo que me pertenece ante abusos de tercero. Ahora, desde el punto de vista económico, la certeza lo que dice es la probabilidad de beneficiarme en el futuro de los servicios que se derivan de la propiedad de un bien. Si yo puedo decir, la casa donde estoy es mi casa, yo les podría preguntar, ¿y está seguro? Bueno, sí, estoy medianamente seguro porque no me van a invadir. Bueno, ¿qué cree usted que va a pasar de aquí a 20 años? ¿Será que de aquí a 20 años usted va a gozar de los servicios que le provee la casa? ¿Será que el sistema legal lo va a amparar para usted poder gozar los servicios del terreno que tiene? Poder derivar utilidad de ese terreno. En el caso de Guatemala, la respuesta muchas veces tiende a ser no o es muy dudoso. Aquí en Guatemala uno, sí poseo, hoy es mío, hoy estoy aquí, hoy gozo los beneficios de mi propiedad, pero de aquí a 20 años, saber qué pueda pasar. Entonces lo que uno tiene es una probabilidad de poder gozar de esos beneficios en el futuro. Eso es desde el punto de vista económico. Vamos a nosotros a analizar lo que es la propiedad de la tierra. Cuando uno habla de la propiedad de la tierra, óigase bien, y no porque venga marroquín, estoy hablando de propiedad privada, estamos hablando de diferentes sistemas de propiedad que pueden coexistir perfectamente. En general, nosotros tenemos lo que es la propiedad común, ¿sí? Bienes que se poseen de manera conjunta y que puede funcionar efectivamente dentro de una comunidad cuando esa comunidad tiene instituciones y tiene costumbres que regulan el uso de esa propiedad. Hay infinitos ejemplos, no infinitos, pero muchos ejemplos de cómo se explotan los bosques comunales y los bosques comunales no desaparecen, cómo se explotan cotos de caza comunales y no desaparecen, pero también cuando uno hace el análisis encuentra que hay normas culturales, instituciones informales que regulan el uso de la propiedad. Entonces, propiedad común no necesariamente significa comunes, o la tragedia de lo común, que probablemente algunos de ustedes hayan oído hablar. La tragedia de lo común es más lo que sucede con el lago Amatitlán, ¿sí? Cuando el lago no tiene dueño y no hay mecanismos que permitan evitar un uso más allá de la eficiencia del lago, ¿qué pasa con el lago? Yo tenía una profesora, y les voy a decir lo que ella decía. Decía, cuando el lago no tiene dueño, nos cagamos en el lago. Y literalmente, los que saben un poco de biología, ¿cuál es el problema del lago Amatitlán? Contaminación fecal. O sea que no es mala palabrota lo que dije. Efectivamente nosotros nos estamos cagando en el lago. ¿Por qué? ¿De quién es el lago de Amatitlán? De nadie. Es más barato para mí bajar la palanca de mi servicio sanitario y que el desagüe vaya por la cuenca del lago de Amatitlán a dar al lago que poner un sistema de tratamiento de agua en mi casa. Es más barato que el que está abajo, el que venga atrás que arree. Eso es la tragedia de lo común. Eso no significa la tragedia de lo comunal. La propiedad común puede funcionar muy bien. Y de propiedad común uno puede transicionar a propiedad privada, individual, donde yo soy el dueño y yo decido a quién invito a mi casa o no. Propiedad individual, propiedad privada de manera colectiva, como es una empresa donde hay varios dueños. Uno puede transicionar hacia propiedad regulada, donde el gobierno dice, si usted quiere venir a la zona viva, ya no puede venir a poner discotecas porque hay demasiadas. Si usted quiere venir al centro, ya no puede construir edificios de 3 pisos porque vamos a preservar el patrimonio cultural. Es decir, hay diferentes formas de propiedad bajo las cuales puede operar un sistema económico. Y en la parte de tierra, esas formas están funcionando en el mismo momento. Entonces, cuando uno habla de proteger la propiedad, no necesariamente, como se lee a veces entre líneas, estamos hablando de defender la propiedad de los grandes cañeros de la costa sur. Estamos hablando de defender la propiedad de los que tienen un bien que el sistema legal tiene que defender, sea grande, sea pequeño, ¿sí? Sea una cosa que vale mucho, sea una cosa que vale poco. Es darle a los que son dueños la verdadera característica de dueños. No simplemente usted es dueño porque está atado en la tierra. Yo personalmente hice un trabajo de la reforma agraria y la gran mentira de la reforma agraria en Guatemala es que no hizo dueños a los campesinos. Les daban tierra, pero no les daban la propiedad. Les ponían límites de tiempo para poder vender, hipotecar o enajenar las propiedades. Les ponían limitaciones que tenían que ir a preguntar al Instituto Nacional de Transformación Agraria. Le ponían limitaciones de tipo político. Entonces el punto es, les dimos tierra, la tercera parte del país se ha entregado en programa de transformación agraria, pero no les dimos propiedad. Por supuesto, si yo fuera político haría exactamente lo mismo. Yo les doy tierra a ustedes, pero no les doy la propiedad. Así ustedes se vuelven clientes míos. Y lo que ustedes tienen depende del favor que yo les dé. Pero por supuesto, todas esas cosas se enmascaran entre ideales románticos como combatir la pobreza,
quitarle a los ricos para los pobres. Al final de cuentas, todas esas cuestiones hay que analizarlas fríamente y ver el impacto que al final tienen. Pasemos. ¿Cuáles son los beneficios de la certeza jurídica? Primero, cuando la propiedad se defiende y hay certeza sobre ella, uno puede decidir, uno puede definir cuál es la parte importante del bien que vale la pena que la ley proteja. Por ejemplo, en el caso de una vaca lechera. Si yo le vendo una vaca lechera a cualquiera de ustedes lo mínimo que me van a pedir es, bueno, usted me vendió una vaca lechera. Esa vaca, usted me dijo que daba leche. Pero no se van a poner a alegar porque la vaca tenía una mancha de color café en la pata o no la tenía. Eso es parte de la vaca, pero no es lo que le da el potencial productivo. Cuando uno tiene un esquema de propiedad bien definido, uno puede definir el potencial productivo del bien y la ley tutelar ese potencial productivo. Entonces, si estamos vendiendo vacas lecheras, el compromiso es vacas que den cierta cantidad de leches por día. Bueno, que una vaca tiene una pequeña picada de mosca y le quedó una llaga o no la tiene. Si el negocio no es compra y venta de cueros, eso no es importante. Otros lo definirán respecto de eso, otros lo definirán respecto del potencial de la vaca. Otro asunto es, facilita la comparación de la información. Los registros de la propiedad lo que permiten es comparar diferentes bienes porque centralizan la información. Si ustedes van al registro de automóviles de la SAT, pueden encontrar ahí todas las marcas, todos los años, todos los modelos, en un solo lugar pueden hacer más comparación. Es mucho más fácil transar un título de un bien homogeneizado que de un bien que no sabemos cuáles son las características básicas de lo que lo define. Y además, muy importante, permite transacciones más complejas, ¿sí? Ustedes que oyeron la plática de la quiebra comercial, de las leyes de bancarrota, esto es una cosa parecida. Mientras más propietario o dueño me sienta yo de lo que yo tengo, más operaciones financieras y comerciales complejas puedo hacer eso, como dividir, combinar, movilizar la propiedad, alquilar, dar en usufructo, ¿sí? Este micrófono que tengo metido en la bolsa de atrás, ¿sí? Quienes lo deseen pueden hacer otro tipo de experimentos con el micrófono, como hablar por él. Esto, ¿qué puedo hacer yo con esto si me lo estoy palanqueando básicamente? ¿Será que lo puedo alquilar? Bueno, tal vez lo puedo alquilar, pero no hay un sistema legal que me defienda. ¿Será que yo puedo dar esto como una prenda? Bueno, si yo voy a empeñar esto, me va a decir, si el sistema funcionara adecuadamente, y ahí es donde empieza a no funcionar, el de la casa de empeño me diría, mire Hugo, pero ¿dónde está la factura? Porque si no, yo estoy aceptando mercancía robada, y si acepto mercancía robada y después viene la policía, me voy a ir al bote yo y se va a ir al bote usted. Entonces no lo podría hacer, por supuesto, el sistema no funciona tan así, y han de haber algunas casas de empeño que lo aceptarían. Pero mientras más propietario o la ley más lo defienda uno, los sistemas legales, más transacciones complejas se pueden hacer con los bienes. Siguiente, Lizardo. Ok, ¿cómo se provee certeza jurídica? Y aquí viene el grave dilema que tiene en Guatemala. La certeza jurídica no solo se provee a través de los mecanismos formales de la ley y a través de los mecanismos institucionales que el gobierno ha creado. Lo que decía el profesor Benson, nos hemos inventado una serie de leyes para crear instituciones que se supone tienen que resolver problemas. Sin embargo, en la práctica lo que vemos es que las personas tratan de proveerse la certeza por sí mismos. En el caso de la tierra, si habláramos de la provisión pública de certeza, debiéramos hablar del catastro nacional, debiéramos hablar del registro de la propiedad, debiéramos hablar de los tribunales de justicia, debiéramos hablar de la policía. Se mete un ladrón en mi casa, llega la policía. Después, si me robó, voy a los tribunales y lo acuso. Si quiero vender una propiedad, en el registro de la propiedad está el título, está definido cuál es el pedazo de tierra que me corresponde, lo puedo comprar y vender. Y finalmente el catastro, que lo que nos dice es cuántos pedazos de tierra hay en Guatemala, dónde están localizados para poder asignar propiedad. Eso es como el gobierno resuelve el problema. Sin embargo, privadamente también se puede proveer certeza. Por ejemplo, mediante arbitraje privado. Se meten ustedes a mi terreno, yo no voy al juzgado. Simplemente decidimos ir a un árbitro que resuelva la disputa entre nosotros. Se meten ustedes a mi terreno, se meten sus vacas a mi terreno, no los llevo al Tribunal de Justicia, sino simplemente hacemos una negociación para ver cuánto fue lo que se perdió y hay una compensación privada. Y finalmente está el mercado informal de propiedad. Cuando hay definición ineficiente de la propiedad, ¿sí?, tienen que haber mecanismos de defensa de la propiedad. Por ejemplo, imagínense ustedes a los informales de la Sexta Avenida. ¿Creen ustedes que ustedes pueden ir con un puesto mañana temprano a meterse a vender a la Sexta Avenida? ¿Por qué creen que no pueden meterse?
Básicamente la respuesta es no puedo meterme porque no me van a dejar. Pero ¿acaso los que están en la banqueta de la Sexta Avenida son los dueños? No son los dueños, pero el asunto es, yo tengo mi pedazo y he estado aquí 2 años. Y me ha venido a molestar la Emetra y me ha venido a molestar la policía y no me he ido. Entonces, por lo tanto, ¿alguien me quiere quitar mi pedazo? Yo mismo voy a darme la certeza que yo necesito. Y eso es sacar al que se viene a meter. Ahora, ¿cómo lo saco? De diferentes maneras. Le hablo, lo agarro a patadas, le meto un balazo, miles de cosas. Pero eso ocurre en cada momento en Guatemala, cuando el sistema legal, las instituciones legales no defienden ese derecho de propiedad ni lo garantizan. Entonces tengo que ser yo el que me tengo que defender a mí mismo de los posibles abusos de terceros. Pasemos. Ok, en el caso de la tierra, ¿cuál es el efecto que tiene la falta de certeza sobre la oferta de tierra? Aquí ya me voy a pasar exclusivamente a lo que es tierra. Cuando alguien vende tierra, ¿cuál es el efecto que tiene la falta de certeza del derecho de propiedad sobre la tierra? Primero, quien quiera vender algo, si no puede demostrar mediante los mecanismos legales que es el dueño, tiene que mostrarlo de otra manera. Tiene que incurrir en costos para convencer al comprador de que el bien que se está vendiendo verdaderamente le pertenece. Por ejemplo, si yo les quiero vender esto a alguno de ustedes, voy a tener que convencerlos de que esto de verdad es mío. ¿Cómo los convenzo de que verdad es mío? Pues no sé, inventar una factura. El costo de inventarme la factura habría que sumárselo a esto. Ir a conseguir un testigo falso que diga que esto es mío, tengo que pagarle al testigo falso. Todo eso lo que termina haciendo es encareciendo el precio de la tierra. Ahora, ¿por qué la gente tiene que incurrir en costos de demostrar que lo que poseen de verdad les pertenece? Básicamente porque el sistema legal no es suficiente para que la gente crea que lo que yo estoy vendiendo, que lo que yo estoy transando, verdaderamente es mío. Entonces hay que dar una señal del derecho de propiedad. ¿Cuál es la señal tradicional que se da en el área rural de Guatemala respecto a la propiedad? El tiempo de posesión. Mira, yo te vendo este pedazo de tierra. Y uno va con los vecinos y conoce usted María Isabel. Ah, sí, los abuelos tenían ese terreno y lo partieron en 5 pedazos y a él le quedó uno. ¿Sí? ¿Conoce usted a fulanito? Por supuesto, tiene 20 años de estar trabajando la tierra. La señal que se da o la manera que los oferentes de tierra intentan resolver la falta o el vacío institucional es estando en la tierra, poseyendo la tierra de manera continua. Por supuesto, eso es caro. Otros lo intentan pagando impuestos. Bueno, no tengo yo mayor manera de probar legalmente que es mío, pero pago impuestos sobre esto. Entonces, como que estoy haciendo un contrato implícito con el gobierno donde el gobierno reconoce mis derechos. Y finalmente, el sistema que debiera funcionar es, esto es mío y yo lo amparo con un título debidamente registrado, como en el caso de los automóviles. Le dan a uno un título, uno sabe cuáles son las características de un buen título de la SAT, uno que no sea chafa, uno que no sea falsificado, y uno básicamente cree en el título y hace la transacción. Si no se puede así, entonces uno tiene que buscar sustitutos para mostrar eso, y esos sustitutos son caros. Por ejemplo, esta foto que tomé yo ahí en la costa sur, dice, vendo escriturizada una manzana en la playa. ¿Por qué tiene que poner la palabra escriturizada? Para dar certeza. Y una cosa más, tiene que incurrir en señalizar que está vendiendo algo, ¿sí? Pero además tiene que incurrir en el costo de decir que es escriturizada. O sea, esos son, por supuesto, me imagino que algunos de ustedes sabrán cuál es el problema de las propiedades en la playa. Las propiedades en la playa le pertenecen a la nación, ¿sí? Entonces, no es tan fácil de ir a comprar un pedazo de terreno en la playa, porque puede ser que el Estado de Guatemala no les dé permiso a tenerlo. Entonces hay un montón de mafiosos que andan vendiendo terrenos enfrente de la playa, pero son terrenos sobre los cuales no tienen ninguna propiedad, solo se inventan una historia de que son de ellos. Entonces, que de verdad dice tener una propiedad legítima, tiene que incurrir en un costo adicional que es poner, vendo una manzana escriturizada. Ahí está la señal. Pero, siendo muy puristas, este rótulo le hubiera salido más barato a él si no manda a poner esto, ¿sí o no? Si hubiera ahorrado un poco de tinta, estos costos adicionales los tiene que cargar al precio de venta. Y eso finalmente en el mercado lo que hace es más caro, menos transacciones. Ok, ¿cuál es el proceso natural que hay en Guatemala para generar certeza jurídica? En general es una escalera de perfeccionamiento. La peor de las formas de ejercer la propiedad o la forma más
precaria de decir que yo soy dueño es cuando uno simplemente es un poseedor. El caso de los asentamientos urbanos alrededor de Guatemala. ¿Tiene algún título? No. ¿Qué es lo que tiene? Mire, yo tengo mi champa aquí encima y mientras yo esté aquí, esto es mío. Si yo me voy unas 2 semanas a mi pueblo y regreso, a lo mejor me lo quitaron. Eso es lo más inseguro que hay en términos de certeza. En la escalera de perfeccionamiento es lo más bajo. Después de eso, hay un mecanismo, diría yo, hasta con tintes culturales en Guatemala, que tiene mucho valor, que es la escritura pública. La escritura pública no garantiza propiedad. La escritura pública, los que son abogados saben que lo que garantiza es que se transfirieron los derechos. O sea, yo le vendo mis derechos sobre el micrófono, pero no le estoy diciendo que el micrófono es mío. Entonces, mucha gente, cuando uno les pregunta, señores, ¿ustedes cómo amparan su propiedad? Es que tengo una escritura, dice la gente, tengo un papel. Pero ese papel no está diciendo, este pedazo de tierra es suyo. Está diciendo, usted adquirió este pedazo de tierra a través de una transacción legítima, donde otro se lo vendió, se lo regaló, lo que sea, ¿sí? Pero no ampara la propiedad. Después de eso tenemos un título en trámite. Yo puedo empezar un proceso de titulación supletoria, los que son abogados conocen eso. Yo puedo tener un título que está en el registro tramitándose para finalmente llegar hasta lo que es el título más perfecto, que es un título registrado, ¿sí? En esa escalera uno encuentra todos los distintos niveles de propiedad en Guatemala. Y lo que uno debiera esperar es que esto vaya avanzando con el tiempo, que la gente pase de tener posesión a tener escritura, a tener trámite, a tener un título registrado. Y ese proceso es el que nosotros investigamos empíricamente en el área rural de Guatemala y les voy a presentar los resultados. Antes de eso pasemos a la parte de la demanda. ¿Cuáles son los efectos de la falta de certeza jurídica sobre la demanda? Fíjense lo primero que dicen ahí. Los compradores de tierra dudan de la legítima propiedad de los vendedores. Ustedes me están vendiendo algo, pero no les creo. Hay un potencial de que me estén engañando. ¿Qué hago yo para evitar el potencial engaño y salir yo esquilmado de la transacción? Necesito investigar, necesito corroborar la información. Pero corroborar la información es costoso, ¿sí? Yo tengo que averiguar, bueno, esta persona dice que el pedazo de tierra es de él. Bueno, ¿y será que de verdad es de él? Voy a preguntar, le pregunto a los vecinos, le pregunto a los que estaban ahí hace tiempo, voy a la municipalidad, voy al registro, pido números de finca, folio y libro, hago todo un análisis. Todo eso tiene costo. Y lo que buscan los compradores es balancear entre las pérdidas por comprar propiedades malas y los costos de búsqueda. ¿Cuál podría ser el peor negocio que uno puede hacer en términos de comprar una propiedad? No hacer ninguna búsqueda. Vengo yo y la compro. Y si resulta mala, ¿quién sale perjudicado? El comprador. ¿Cuál es el otro extremo malísimo que podría haber? Antes de comprar la propiedad, incurro en costos de búsqueda excesivos. Y al final determino que la propiedad es buena. Entonces puede ser que haya incurrido en demasiados costos de búsqueda, más allá de lo que óptimamente debía haber hecho. Y por eso, por ejemplo, y ese es el famoso artículo de Akerlof y los limones, cuando ustedes compran un carro usado, ¿qué idea tienen en el fondo de su cabeza? O sea, ustedes compran un carro usado igual que compran un carro nuevo. O sea, el que vende un carro usado, ¿qué es lo que primero le pasa a uno por la mente? O sea, si tan bueno es esta cosa, y dice que full equipo y que toda la... Es la maravilla el carro, pero lo está vendiendo. ¿Qué es lo que uno piensa? ¿Por qué lo está vendiendo? O sea, aquí a lo mejor hay gato encerrado. Si uno no sabe de mecánica, lo más seguro es que uno termine comprando cosas que no sirven. Si uno sabe un poco de mecánica, ¿qué empieza a hacer uno con el carro? Empieza a revisarlo, le abre el motor, le mira el inyector, le mira el radiador, lo camina. Ok, eso mismo hay que hacer con la tierra. Me dicen, yo le vendo tal propiedad. Si el sistema legal que tutela y protege la propiedad no funciona, yo por mi cuenta tengo que incurrir en los costos de verificar que de verdad el dueño sea el dueño. Y esos costos van cargados al comprador. Por lo tanto, cuando un comprador va a comprar un carro usado, ¿paga el precio que le piden o paga menos? Mi carro vale 40,000 pesos. ¿Quién cae con 40,000 pesos de un solo? Nadie. Voy a ofrecer menos. Entonces lo mismo pasa con la tierra. La gente termina ofreciendo menos. Para los economistas, lo que sucede es la demanda por tierra se reduce, la oferta por tierra se reduce, ¿sí? Se encarece la oferta
los demandantes no quieren pagar, la cantidad de tierra que se transa en el mercado disminuye. Ese es el gran efecto de la falta de certeza jurídica. Podría haber un mercado de tierras más activo, donde hayan más transacciones, pero no las hay, porque los vendedores no le creen a los compradores, no le creen a los vendedores, y a los vendedores les sale costoso demostrar que de verdad son dueños. Ok, ¿cómo es la provisión en Guatemala? ¿Sí? La provisión de certeza en Guatemala, la primera conclusión es que la titulación no es una señal perfecta de la propiedad. Ustedes están al tanto, me imagino, de lo que ha pasado en el registro de la propiedad inmueble de Guatemala, ¿sí? En el registro de la propiedad inmueble ha habido robos descarados de propiedades. Antes habían unos libros viejos ahí, de hace como 100 años, se robaron los libros. Hay información que se perdió. Yo estoy en mi casa y tengo mi título. Sí, señor, pero no aparece en el registro. Ok, primero entonces, tener un título en Guatemala no necesariamente es señal de que esa propiedad está amparada bajo el sistema legal. Número 2, lo que ya decíamos, los que ofrecen tierra, los oferentes de tierra, los que venden, tienen que incurrir en costos para demostrar que de verdad son los dueños, y los demandantes tienen que incurrir en costos para verificar que de verdad son los dueños. Y finalmente, la gran conclusión es cómo hacer una reforma. Y cuando uno piensa en cómo hacer una reforma, uno tiene que comparar la solución del gobierno versus la solución privada y ver el balance entre los dos y cómo sale mejor. Cuando uno mira eso, uno se tiene que dar cuenta de una cuestión. Entre la provisión pública y privada no hay una sustitución. No es que lo público vaya a sustituir a lo privado, sino más bien la acción pública va a ir a complementar a la acción privada. Lo que tiene que proveer el gobierno es cierto nivel de certeza mínimo que permita que funcione el sistema económico, el mercado, y después privadamente, cada uno en lo individual va a incurrir en los costos de búsqueda o costos de dar señales que sea económicamente óptimo para cada uno. Ok, ¿qué fue lo que hicimos? Y esta quizás es la parte más importante, sobre todo a los que les interesa la pobreza rural en Guatemala. Hicimos un análisis sobre la distribución del valor de la tierra rural en Guatemala, tratando de responder esta pregunta: ¿cuál es el impacto de la falta de certeza jurídica sobre el valor de las propiedades rurales en Guatemala? ¿Estamos preocupados por la pobreza? Sí. ¿Tienen activos los pobres? No. ¿Qué tipo de activos tienen los pobres? Cuando uno analiza los tipos de activos que tiene, bueno, hay muchos que tienen tierra. ¿Cuál sería una manera de mejorarlos directamente? Que esa tierra que tienen valiera más. Y no habría necesidad de hacer grandes políticas redistributivas y ponerle impuestos al CACIF para dárselos al COS. No habría necesidad de eso. Simplemente sería, usted tiene tierra, bueno, vamos a hacer un sistema en el cual su tierra va a valer más porque usted puede hacer más con ella. Eso es toda nuestra hipótesis de trabajo. Queremos ver cuál es el impacto de la falta de certeza jurídica sobre el valor de las propiedades. Solo para que tengan números, ¿sí? Y como dice el señor decano de aquí, los numeritos hablan, lo demás es paja, ¿eh? Estos son datos tomados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. Fíjense, de todas las propiedades que hay en Guatemala, 1.097.000 propiedades, ¿cuántas están debidamente tituladas? 312.000 propiedades. ¿Cuántas no tienen ningún tipo de título ni ningún tipo de amparo del sistema legal? Escritura pública no es estar amparado por el sistema legal, 400.000. Posesión, 138.000. Cuando ustedes suman todas, resulta que del millón, únicamente la tercera parte tiene un título de propiedad. Todas las demás están volando en el aire. Lizardo, pasemos a lo siguiente. Ya voy a terminar, Caro, no te preocupes. Dame 5 minutos. Lizardo, esta es la siguiente. Ok, miren el valor. El valor es más dramático. ¿Cuánto valen ese millón de propiedades? 632.000 millones de quetzales, según los precios que los mismos dueños de la tierra reportaron en la encuesta, ¿sí? De ese valor de la tierra, ¿dónde se registra el mayor de todos? De los 632.000 que vale, casi 400 millones están en escrituras en propiedad, en escrituras públicas. ¿Cuántos en trámite? ¿Y cuántos en registro? Entonces, si se dan cuenta, el problema en Guatemala es que por eso a mí me da risa, pues, y discúlpenme si hay alguna susceptibilidad, pero es que el registro, el catastro protege a los grandes terratenientes guatemaltecos. Mentiras, esos ya tienen bien definida su propiedad y bien protegida. Lo que hay que buscar es cómo protegérsela a los otros.
todo ese montón de reformas no es para favorecer a los ricos. Los ricos ya hicieron bien su cálculo y tienen bien definidas sus propiedades y no se las van a quitar. Hay que ver cómo se hace para amparar y proteger y darle certeza a la propiedad de los que menos tienen. Y ahí es donde tienen que venir el tipo de reformas. Pasemos. Ok, no, esto es resultado de un análisis econométrico. Quien quiera, al rato nos tomamos un café y les platico qué fue lo que hicimos. Pero fíjense, ¿saben cuánto es el valor promedio de un lote en Guatemala? De un pedazo de tierra en el área rural de Guatemala. El valor promedio del país. 20,000 quetzales. O sea, estamos hablando de pequeños pedacitos de tierra en el altiplano de Guatemala, minifundio. Pero fíjense lo que pasa, con 20,000 en la cabeza. Si ese lote que vale 20,000 en promedio, lo tiene únicamente en posesión el dueño, en lugar de valer 20,000, valdría 15,000, porque la posesión le quita valor a la tierra. O sea, el pequeño campesino en San Lucas, Tolimán, que tiene sus 2 cuerdas por 2 cuerdas, 20,000, pero si solamente tiene posesión, 15,000. Pero si en lugar de posesión tuviera escritura pública, subiría como a 20,600. Y si en lugar de escritura pública tuviera un título en trámite, subiría a 25,000. Y si en lugar de título en trámite tuviera una escritura debidamente registrada, subiría a 31,000. O sea, simplemente darle un título a la gente haría que el pedazo promedio de tierra que vale 20,000 quetzales gane 11,000 quetzales en valor adicional. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la realidad guatemalteca? Los que no tienen título, los que únicamente tienen posesión, están atados a la tierra y tienen que estar en el lugar demostrando que físicamente pueden ejercer los derechos de propiedad. De esa cuenta, por cada año que pasa, por cada año de posesión que yo tengo, mi terreno gana 400 quetzales en valor. Por cada año que yo tengo un terreno con escritura pública, mi terreno gana 518 quetzales en valor. Por cada año que yo espero en trámite, mi terreno gana 1,000 quetzales en valor. Entonces resulta que, como no es suficiente la certeza y la tutela que provee el Estado de Guatemala a través de sus instituciones heredadas de la reforma liberal de Justo Rufino Barrios, yo tengo que proveerme por mí mismo los métodos para dar esa certeza. Y básicamente, dadas las condiciones guatemaltecas de pobreza y nuestra estructura sociodemográfica, la manera más fácil o la tecnología más fácil que tenemos para proveer la certeza es la posesión, estando pegado a la tierra, demostrando posesión de manera continua. Pero lo más interesante de todos es que mientras yo espero, así como gano valor, también hay un término aquí cuadrático que dice, mientras más espera, también más costoso es dejar de subir la escalera del perfeccionamiento del título. Y finalmente, llegamos a esa gráfica que ustedes tienen ahí. Piensen, miren, tienen que tener 20,000 pesos en la mente, porque 20,000 pesos es el valor promedio de un terreno en Guatemala. Si ustedes a ese terreno le pudieran dar una escritura debidamente registrada hoy, ese terreno ganaría 11,000 pesos de un solo. ¿Sí? Ahora, si no lo quieren hacer así, hay formas de sustituir el título. Y las formas de sustituir el título es esperando. Si se ponen a esperar con posesión, que es la línea María, esperan 1, 2, estos son años abajo, esperan 5, 10, 20, 25, 30 años, va ganando valor la propiedad, ¿sí? Ya después de 20 años ganó 5,000 quetzales adicionales, sigue ganando, llegan a 44 años y jamás llegó la posesión a dar el valor que da el título. Puede ser que no voy a, o sea, eso es yo en el asentamiento precario, nunca saco un título, sino simplemente me quedo ahí y dejo a mis hijos y dejo a mis nietos. Eso jamás va a dar la misma certeza y el mismo valor que da un título debidamente registrado. Si lo hacen con una escritura, pues la ganancia de valor es más rápida, ¿sí? Ya después de 15 años han ganado como 6,000 quetzales y sigue ganando valor la propiedad, sigue ganando. Después de 44 años, el valor que adquiriría la tierra por el efecto de la posesión y el efecto de la credibilidad de que ustedes de verdad son los dueños, entonces ahí es equivalente a un título. Ahora bien, si ustedes se dedican a esperar, si se dedican a poseer con un título en trámite, esa es la figura de la titulación supletoria que los abogados conocen, el asunto es aún, esto me permite ganar más valor. Con un título en trámite, después de 7 años ya gané 5,000, ¿sí? Y después de 16 años, el valor adicional que ganó la propiedad por el hecho de tener un título en trámite
y se toma, ¿cuánto es que se toma 20 años para que se lo den y 30 años para que se perfeccione el título supletorio, creo? Si no, preguntémonos a los abogados por aquí. O sea, título supletorio es, yo me meto en el patio de su casa, pacíficamente me quedo ahí, después de 20 años con testigos puedo demostrar que ustedes nunca llegaron, entonces me dan un título sustituto. Y después espero otros 10 años más y me dan un título definitivo. Y entonces ustedes tenían su patio, pero pasó a ser mío. Esa figura existe en Guatemala. Después de 16 años, el valor que da un título de trámite es igual a un título registrado. ¿Cuál es el mensaje de esa gráfica que está ahí? El mensaje de esa gráfica es, no queremos titular la tierra, perfecto. No queremos registrar la tierra, perfecto. La gente se va a proveer por sí mismo la certeza que necesita. ¿Cómo? Esperando. Pero la espera no es tan eficiente como la provisión pública del servicio. Y lo que vemos es que un título es equivalente a 16 años de un título que está en registro, o es equivalente a 43 años de poseer simplemente con escritura pública. Entonces yo miro ahí grandes ganancias, porque lo que deberíamos hacer es darle títulos de propiedad a todos estos que no tienen. Y inmediatamente obtener esas ganancias. Pasemos. Si quieren, brinquemos eso. Ok, aquí está quizás lo más interesante de todo. Aquí tenemos nosotros quiénes serían los beneficiarios. Tenemos extrema pobreza, pobreza y no pobre. Como ustedes pueden ver, los que tienen posesión, ¿sí?, del total que tienen posesión, que son 1.792.000 guatemaltecos, la mayoría de ellos son pobres. Entre pobres y pobres extremos tienen ustedes casi más de 1 millón de los 1.700.000. Si ustedes miran quiénes tienen escritura pública, de los 8 millones que tienen escritura pública, aproximadamente 5 millones y tanto están en pobreza y extrema pobreza. Entonces aquí realmente no es que yo venga a hacer la alabanza o la apología de los ingenios de la Costa Sur. Aquí estamos hablando de hacer una reforma a los sistemas legales de protección de propiedad para dar certeza que van a beneficiar a los pobres y a los más pobres de Guatemala en el área rural. Ahora, ¿qué hay que hacer? Porque hacer todo ese montón de cosas para quedarme ahí no vale, hay que decir que hay que hacer. Número 1, la titulación y el acceso a la información de tierra rural debe ser descentralizado, eficiente y legítimo. ¿Cuántos registros de la propiedad en Guatemala, abogados? 2, ¿dónde están? Xela y Guate. Ahí si yo estoy en el Petén, lo siento, mano, tiene que ir a Xela. O sea, entonces primero, descentralizado. Descentralizado porque es un problema rural. Número 2, será eficiente. Por lo que hemos sabido, tiene graves problemas. Y sobre todo, será legítimo, será que va a respetar las realidades institucionales, informales, culturales que va a encontrar en cada lugar. Yo estoy seguro que la forma de respetar la propiedad comunal en Jutiapa ha de ser muy diferente a la forma en que se respeta en Huehuetenango. O sea, tiene que ser las grandes líneas, tiene que ser protección de la propiedad y definición de los derechos de propiedad, pero también tiene que ser descentralizado y aceptar de que hay formas de organización que deben respetarse desde el punto de vista cultural. Ahora, ¿qué significa eso? La descentralización debe apoyarse a través del impuesto único sobre inmuebles. El IUCI tiene que ser administrado por las municipalidades y tiene que dejar de ser la ficción que hoy es. El IUCI tiene que ser el impuesto a la tierra, no el impuesto a lo que esté encima de la tierra, sino impuesto a la tierra por metro cuadrado. Sobre todo habría que hacer esto, a reformar la fórmula de transferencia del gobierno a las municipalidades. Como el gobierno le da piso a las municipalidades, hay muchas municipalidades que prefieren no hacer nada. ¿Para qué se van a encargar de cobrar impuestos o ver cuántos terrenos hay ahí en los que se puedan registrar? Simplemente viven de la caridad del gobierno. El tercero es crucial, evaluar la exoneración del IVA a la titulación y enajenación de bienes inmuebles. Los abogados con los que hemos hablado dicen que la gente no registra la escritura, no hace el proceso de registro porque en el momento que empieza el proceso de registro tiene que pagar el 12% del IVA. Y dado que este es un problema de gente pobre, una posibilidad que habría que evaluar es eliminar el IVA en la enajenación de bienes inmuebles. Y hay una buena base teórica para sustentar esto. Aquí en Guatemala la ley del IVA lamentablemente grava todas las enajenaciones del bien. Y esto último, analizar las características que los sistemas formales de propiedad para lograr legitimidad. O sea, aquí también hay un problema en Guatemala, que uno no puede ir a hacer esto
Digamos, hacer esto tiene mucho peligro, porque piensan que uno va a quitarle la tierra a la gente. Cuando uno empieza a medir, cuando uno empieza a preguntar, la gente empieza a ponerse dudosa y qué es lo que estos quieren. Entonces es muy importante que esto tenga toda una legitimidad para que se pueda sostener. Esto es para los abogados si quieren hablar. Las verdaderas ganancias de la certeza jurídica vendrán de las reformas adicionales que permitan un mayor uso del título. ¿Saben cuál es la verdadera importancia de la propiedad? Número uno, que la gente que diga yo soy dueño de verdad sea dueña. Pero número dos, siendo dueño, yo con esto puedo hacer 1001 cosas. Yo con esto puedo venderlo, intercambiarlo, darlo de prenda para que me den un préstamo, etcétera, etcétera. La señora de la esquina que vende los chicles, si fuera dueño de su pedazo, a lo mejor no estaría ahí. Le acabo de ir a preguntar y ella dice que ella preferiría un trabajo de tiempo completo que estar ahí. Pero si fuera dueño de ese pedazo, a lo mejor se iría a trabajar a una maquila y ese pedazo se lo alquilaría a otro para que lo venga a hacer. O sea que no es el título per se, es proteger el título, proteger la propiedad, garantizarle al dueño que de verdad se le va a defender ante abusos de terceros, sobre todo para que él pueda hacer transacciones más complejas con su propiedad. Bueno, y en general, eso es en lo que nosotros estamos. Y a la conclusión que hemos llegado es, aquí es un problema de cómo complementar la acción privada con la acción pública. Si podemos lograr complementar esas dos, creo que vamos a tener un sistema que sobre todo va a beneficiar a los más pobres en el asunto de hacer dueños a los que verdaderamente son dueños. Y para muestra un botón, esto me lo voy a meter aquí en la bolsa de atrás y me preguntan al rato a ver si alguien me dijo algo. Y si no, se los vendo mañana por 50 pesos. Muchas gracias. Muy buen día, mi nombre es Guillermo Ostrich, de la Universidad Rafael Landívar. Doctor, pues la verdad estuvo muy interesante, pero uno de los problemas que yo veo también con respecto al subsuelo de la tierra es que constitucionalmente le pertenece al Estado. Entonces hay un montón de, si quiere verlo así, candados legales que impiden fuertemente hacer todos estos tipos de reforma. Yo creo que deberíamos empezar por reformar nuestra Constitución en el aspecto de la tierra, bueno, muchas cosas que realmente no es tema de esto, pero en las cuestiones del subsuelo uno no es dueño de lo que está abajo de uno. Entonces yo creo que si lo vemos económicamente, también desestimula la inversión y la compra de la tierra. Muchas gracias. ¿Me permite? ¿Le puedo hacer un chiste que hizo Einstein una vez? Esa pregunta es tan fácil que mi asistente puede responder. No, con todo respeto, con todo respeto. Tiene toda la razón. ¿Cuántos de aquí tienen celular? ¿De quién es la propiedad de las ondas radioeléctricas en Guatemala, según la Constitución? Ok, ¿qué es lo que pasó entonces? Que se dio un título en usufructo. Exactamente, se puede hacer lo mismo. Se puede titular y en caso de que alguien quiera ceder los derechos de usufructo momentáneamente, se puede llevar a cabo una enajenación entre privados. Pero de ninguna manera lo prohíbe. En todo caso, lo que hay que hacer es establecer una figura de uso o de derecho del subsuelo para poder aprovecharse de él. O sea, no es un impedimento. Lo único que establece es que eventualmente la propiedad puede pasar de regreso al Estado. Pero mientras tanto se pueden crear los mecanismos para poder aprovechar. Ahora, lo que sí es que estamos de acuerdo, existe una limitación que lo que hay que hacer es resolverla de alguna manera. En este caso tendría que pasarse una ley permitiendo la generación de títulos de usufructo. Perdón, es que yo también a lo que me refería es que supongamos que usted es dueño de un terreno y encuentra petróleo abajo de su terreno. Supongamos el caso hipotético, ¿verdad? El Estado lo obliga a usted a que todo ese petróleo pase a manos del Estado y usted solo recibe el 10% de eso. El Estado no le va a dar usufructo para que usted enajene todo eso. Ah, no, ok, de acuerdo. Hoy sí existe un problema. Ahora, el asunto es si se puede generar una solución a ese problema, si se puede generar una solución. Pero debería que estar a través de un cambio constitucional. No, se puede generar un usufructo. Ahora, hay un problema, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los incentivos del Estado para dejar que se lleve a cabo eso? Y más con las manifestaciones que se llevan a cabo, pero yo creo que no es un problema de la Constitución que no permite llevar a cabo la generación de la figura dentro del Estado guatemalteco, ¿sí? Entonces, ¿sí existe la posibilidad? Sí. ¿Que va a ser difícil implementar la propuesta? Lo más seguro.
No, pero es solo de probar. solo si me permite acotar, yo sí creería que la solución óptima sería una reforma constitucional que permitiera la explotación del subsuelo a los que son dueños del suelo, o ver en otras tradiciones cómo se resuelve ese problema. Lo que está hablando Lizardo es básicamente la huizachada, ¿va? Como no se puede de esa manera, entonces hay que buscar cómo se hace la mímica por otro lado. Lo han logrado hacer, pero ese es trabajo de ustedes, abogados, ser creativos. Cuando no se puede una cosa, no bajar los brazos, sino ver cómo se logra el second best. Mucho de la política económica es, yo sé lo que quiero hacer y muchas veces no se puede. Pero de algunas maneras puedo acercarme a lo mejor con otro tipo de instrumentos. Pero sí, el punto es aceptado. Nosotros estamos hablando del suelo y no del subsuelo. Ese es un problema que requeriría todo un seminario entero.